Dios, no. Por favor, kill me please. Kill me please. ¿Te pasó alguna vez estar mirando tu anime preferido en 2D, Made in Japón, todo casero, gracias a la explotación de los dibujantes y ver algo que no encaja? Algo que destaca por encima de lo que se parece por la tela, por la screen, por la pantalla. Un germen que se expande como el sarampión y la malaria. Esa invención del mal llamada CGI. Despertó muchas críticas en el mundo del cine, dado que al principio esos efectos especiales intentaban asemejarse a la realidad, con un resultado un tanto cutre y real. Pero en el mundo del anime, meter gráficos en 3D por computadora tendría que ser más fácil, ¿no? Ya que no intenta asemejarse a la realidad, con físicas y gráficos reales, ¿cierto? No, la respuesta es esta. No es más fácil ni más difícil, sino que depende cómo la uses. Para entender cómo llegó el CGI a formar parte del anime, primero hay que entender un poco de historia de la animación en Japón. La historia de la animación comenzó en forma de Utushi-e, una especie de cine en el cual se proyectaban diapositivas manejadas por artistas. Siendo una cosa muy primitiva, ya que sí, como se puede ver en el video, las figuras parece que están animadas, vivas, pero no es ni cerca del inicio del anime moderno como lo conocemos. Ni siquiera este corto de 3 segundos, animado en 1907, es considerado el inicio del anime moderno. Si no, para esto nos tendríamos que remontar a 1917, cuando al fin se hizo una animación más o menos decente, la cual es llamada en español Nuevo Libro Ilustrado en Movimiento, el fracaso de un gran plan. El primer estudio de animación fue fundado en 1921, el estudio famosísimo y aclamadísimo por toda la crítica japonesa, Kitayama Eiga Seisakuho. No lo conocen, yo tampoco. De hecho, fracasó rotundamente y desapareció poco después, pero nadie le quita ser de los primeros en fundar un estudio. El estudio que fue pionero en triunfar fueron los estudios de animación Toei, esa empresa que se preocupa tanto de sus animaciones como un adicto al tabaco, sus pulmones. Puah, Bill después del COVID. ¡Le pongo un 1! Fueron los que animaron animes de la talla mundial de Sailor Moon, Dragon Ball, Saint Seiya, Digimon y One Piece, entre otros. Pero esa no fue su innovación, ya que recién con el lanzamiento de Sarutobi Sasuke en 1959 lograron aparecer en el mapa. Y no, Kishimoto no había nacido todavía para rellenar la movie. Esa fue la primera película que salió en Estados Unidos. Pero hay aquí dato curioso, y es que Toei fue la primera empresa de Japón en lanzar una película a color animada, con el lanzamiento de La historia de la serpiente blanca. Una bien tenían que hacer. El primer producto nipón que triunfó a escala global fue el viejo y confiable Astro Boy. Lanzado en 1963, logró conquistar los cocoros de los televidentes, logrando que Japón logre su ansiado plan, exportar cultura. De la mano del estudio Magic Productions, Astro Boy fue la primera serie de anime en la historia, ya que era una animación más pulida. Varios animes salieron a la luz, mejorándose así la calidad y aumentando a su vez la difusión y el alcance en los años que transcurrieron. Y sí, llegamos al momento que la industria da un vuelco más fuerte que el revolcón que se pegan tus padres por la noche. Las Computer Generated Imagery, o más conocida por acá como CGI. Su primera aparición en el anime vino en forma de película, de la mano de Golgo 13, de Professional. No sé. Hubiera quedado mejor con cajas de cartón pintadas de edificio y helicópteros de marioneta, la verdad. Fueron los primeros en animar digitalmente todo ese entorno, como verán, sin texturas, sin sombras, sin reflejos, con un resultado para la época nuevo, malo, pero nuevo, innovador. La verdadera revolución apareció con Ghost in the Shell. Esta película usó un estilo de animación generado digitalmente, DGA, que mezcló la animación tradicional con el uso de gráficos por computadora. La edición se realizó en el sistema AVID, un programa de edición que demostró ser mucho más eficiente que los métodos tradicionales. La película también usó un sistema de iluminación único en el que la luz y la oscuridad se integraron en las escenas para cambiar el matiz de la luz y la sombra en lugar de usar solo el contraste para controlar la luz. Otro uso notable de CGI fue crear imágenes que parecían ser captadas por el cerebro. Estas escenas de ilusión se produjeron primero en videos y se agregaron a las películas en sus etapas finales. Como pueden ver, rompió con todo lo establecido, evolucionando el anime a una nueva etapa, la del CGI bien aplicado. Y eso que no les conté sobre todo lo que innovó esta película. Pero llegó un momento, una instancia en la cual se fusionó el 3D con el CGI y la animación tradicional, llegando para quedarse y creando obras dignas de usarlas para papel higiénico. Hablo de los animes enteramente en 3D. El estudio que fue pionero en serializar y adaptar obras con esta técnica fue el Polygon Pictures, creando fetos tales como Sidonia Knights o Demi. Y de la mano de esta nueva iniciativa, varios estudios aprovecharon el bug para implementar también estas sofisticadas técnicas. Esas escenas que ves que no encajan con el 2D, me fui dando poco a poco cuenta de que no congeniaban, en pequeñeces como en el Going Merry en 3D, o en grandes pequeñeces como con Shingeki, por ejemplo. Acá es cuando a mi parecer la cagaron. Estaba plácidamente en mi PC gamer Windows XP rompiéndome un buen Shingeki en su tercera temporada, cuando vi un joven e inexperto Bertolt convirtiéndose a titán colosal. Hasta ahí todo legal, todo correcto. Y yo que me alegro. Pero morí.
Morí por un instante, mis riñones se apretaron y casi veo el túnel. Al ver una especie de muñeco Playmobil de carne simulando que se movía, a un titán colosal en CGI. Ahí mi vida se derrumbó. Hasta Steve de Minecraft tiene más movilidad y vida que ese macaco trastornado. Y hasta ahí digamos que Wit Studio animaba a los titanes bien en 2D con un muy buen frame rate y calidad. Pero cuando hicieron el cambiazo a mapa, Dios mío, protégenos. Bendito seas, adelante. Hola Jesús, llamaba para saber si podíamos devolver a Shingeki a Wit Studio. Gracias. Bendito seas, hijo. Para maximizar el ejemplo de asco que le tengo al CGI en Shingeki, podemos tomar de ejemplo esta comparación, en la cual podemos ver la diferencia entre Eren cuando está en modo titán de ataque, o simplemente los reto a ver a Eren versus el titán martillo de guerra. El titán parece lagueado y poco ágil, y feo, no a nivel de estética del titán, sino a nivel animado. Los movimientos no parecen casi naturales. Y podría seguir hablando de lo mismo, pero es que hay más. Me cagaron al titán colosal, al titán acorazado, al titán mandíbula, al carguero, al de ataque, al bestia. Todos tienen en común esto, que el 3D no les sienta para nada bien. Y es que sus movimientos no congenian con el ambiente y el escenario 2D. Cuando vi al titán colosal me hizo acordar a esto, al Shingeki para PS3. Gráficos muy buenos y muy decentes representaciones de los titanes. Tanto es así que el titán colosal de cinemática en PlayStation parece el mismo que el anime. Parece joda. Y no solo pasa en Shingeki a nivel de titanes. Como gran ejemplo tenemos a Berserk, la obra de Kentaro Miura que recibió tantas aclamaciones en su formato papel como tantas críticas en su formato 3D. Y no es porque odio al anime y a su historia. De hecho, tengo un video hablando de la animación de Berserk. Vayan y véanlo. Sino por su CGI y su muy mal 2D, que ahí sí que no funcionan para nada. Lo que me di cuenta con este anime es el gran problema de CGI, animar enteramente las caras en 3D. Las caras no tienen vida. Hay veces que cuando Guts está peleando no cambia la expresión facial, y cuando no pelea y la cambia es muy antinatural, casi como un cyborg y no humano. Todo lo contrario de la animación 2D. Esto, si nos vamos a un ejemplo real, sigue pasando hasta en las películas. Los personajes creados en 3D todavía no logran imitar al ser humano y terminan incomodándonos o pareciéndonos algo mal hecho. Además, en el anime las sombras parecen estar pegadas a los personajes. La sangre y los efectos en general parecen GIF de pantalla verde que yo pongo en los videos. Eso, por ejemplo, pasa en el humo del titán colosal, que parece más un efecto del After Effects que otra cosa. Y para concluir, y no seguir con la extensa lista de los personajes que parecen lagueados. Punto pelota. ¡Afuera! ¿Por qué creo que se ve lagueado? Hice un poco mi teoría. Escuchen, básicamente los animadores creen que al poner un personaje animado del 3D en una obra anime en 2D, tienen que poner ese personaje a los mismos FPS que está animada la obra. Es común que los animes vayan cambiando sus FPS dependiendo del efecto que le quieran dar o cualquier acción o efecto. Pero en general se transmite en 24 FPS, igual que en el cine, en el cual independientemente de a qué velocidad lo graben, lo bajan a esos frames por segundo. Y acá está el problema a mi parecer. En vez de poner un personaje a 60 FPS o a 30, lo ponen a 24 o incluso menos. Esto a la vista parece que algo no encaja, algo torpe y trancado. Básicamente son personajes que tienen 1000 de ping, pero se pueden mover, o sea, un asco. Y llegado a esto y a explayar mis opiniones, llega la grave, terrible y osada decisión de que odio el CGI. Pero gran detalle, odio el CGI aplicado a poner 3D en los animes 2D. Lo que sí no me molesta y hasta a veces me gusta es usar los efectos por computadora, hasta a veces ayudados por IA, para contornear personajes, añadir sombras, generar paisajes más vivos, meter efectos especiales, pero que no parezcan hechos con el Paint. Y en general todo lo que no es 3D puro, porque por Dios, miren ese fuego.gif en Goku, y miren si lo paso frame por frame. Van a poder ver el Dragon Ball Super para PS4 del 2017. Pero gran noticia, no es. Es la fucking película de la batalla de los dioses. Goku parece literalmente un muñeco articulable y Bills es una especie de malformación que apenas puede respirar en 3D. Para concluir, odio el CGI, pero no sus otras aplicaciones. Por ejemplo, Goku sin CGI queda mucho peor que Kong. Obviamente en el CGI le añaden sombras, resaltan colores, magníficas líneas, etc. No ese cacaroto de plastilina, por favor. Así que mis ricos, eso fue todo por hoy. Dropeen ese Ricky like, suscríbanse y comenten acá abajo qué quieren en el próximo video. Y nos vemos la próxima. Chao.